saludarles cordialmente, jóvenes, y presentarles el tema a tratar en este día. Los aspectos generales de nuestro territorio, en este caso vamos a hablar del mundo físico y del mundo político de nuestro territorio, de nuestro continente, es decir, cómo podemos conocer el aspecto físico de nuestro planeta, de nuestros continentes, de nuestros países, y a la vez ese mundo político creado, ¿no?, en base a consensos. Entonces eso es lo que nos va a ir ocupando el día de hoy. A continuación, un gráfico del globo, en este caso representa nuestro planeta, está conformado por una parte continental y por una parte marítima de aguas, ¿no? ¿Cómo hacemos para dirigirnos o para conocer nuestro territorio? Se ha trazado dos líneas imaginarias. Una línea imaginaria que va de izquierda a derecha, en sentido horizontal, que se le conoce como la línea ecuatorial. Y hay una línea vertical que va en dirección arriba-abajo o abajo-arriba, que se le va a conocer como el meridiano de Greenwich. Entonces, ¿qué nos permiten conocer estas líneas? Estas líneas nos permiten conocer los grados, minutos y segundos de latitud, bien en latitud norte o en latitud sur, y a la vez nos permiten conocer también los minutos, grados y segundos en longitud, longitud este o longitud oeste. Entonces, esa es la utilidad de conocer o de tener estas dos líneas. Entonces, son líneas geodésicas imaginarias, ¿no? ¿Cómo se han establecido estas líneas o estos paralelos? En torno a estas líneas existen los paralelos que nos permiten medir y determinar los grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en relación a la línea ecuatorial, estamos hablando de latitud norte o latitud sur. Hágase una salvedad en esto, que latitud es diferente de longitud. Latitud se usa en relación a la línea ecuatorial y longitud se va a usar en relación al meridiano de Greenwich. Entonces, cuando hablamos de latitud, es latitud norte de la línea ecuatorial hacia arriba y latitud sur de la línea ecuatorial hacia abajo. Y en relación al meridiano de Greenwich, hablamos de longitud. Longitud este a la derecha y longitud oeste, ¿no? Entonces, ¿qué ciencias intervienen en el estudio de los territorios? Pues interviene la cartografía, la geodesia, la geopolítica, la geografía también, ¿no? Ya lo dijimos, cartografía, geodesia, la geografía, la geopolítica, son ciencias que estudian, ¿no? La geología. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Aquí se nota un poco más claro. Entonces decíamos que tenemos una parte continental conformada por la tierra seca, fértil, con variedades de climas, altitudes, etcétera, y una parte marítima, ¿no?, rodeada por los mares, los océanos, las corrientes marítimas, etcétera. Entonces, a fin de que sea posible conocer y ubicarnos en el espacio de nuestro globo, se ha trazado estas dos líneas. El meridiano de Greenwich, que nos da las orientaciones este-oeste, ¿no? Ahí está, la longitud este o longitud oeste. Y en relación al Ecuador, latitud norte, latitud sur. Entonces, en toda la línea será los 0 grados, pero mientras nos vamos alejando, iremos a 1 grado, 2 grados, 3 grados, etcétera, ¿no? La línea que divide en latitud norte y latitud sur se llama, ya nosotros ya lo sabemos, ¿no? Acá está. ¿Cuál es el nombre de esa línea? Eso va a ser como actividad. Y la línea que divide en longitud este y longitud oeste se va a llamar esta línea, ¿no? Longitud este, longitud oeste. Los continentes, entonces, decíamos que son extensiones de tierras que emergen o emergidas que están limitadas por las aguas de los mares y de los océanos.
cubren alrededor de 150 millones de kilómetros cuadrados, esas aguas de los océanos, que corresponden al 29% de la superficie del planeta, ¿no? Entonces, nuestros continentes están delimitados y rodeados por los océanos, al norte, al sur, al este, al oeste, ¿no? Y vemos que representan el 29% de la superficie del planeta. Entonces, ahí hay datos interesantes. Hay 6 continentes con características físicas, recursos y climas muy diferentes, los cuales condicionan la vida, las actividades de la población e influyen en su desarrollo. ¿Cuáles son esos continentes? América, Europa, Asia, África, Oceanía, la Antártida. Nosotros estamos conociendo ya el aspecto físico-político de nuestro territorio. América a su vez se va a dividir en América del Norte, en América Central y en América del Sur. ¿Por qué América del Norte? Porque en relación a la línea ecuatorial está en latitud hacia arriba, latitud norte, ¿no? Chile, ¿hacia dónde estará? ¿A qué latitud? Va a estar a latitud sur. ¿Por qué? Porque está de la línea ecuatorial hacia abajo, latitud sur, ¿no? El Perú respecto al meridiano de Greenwich, ¿hacia dónde se ubica? Se va a ubicar hacia longitud occidental, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos aspectos. Acá presentamos a Jaipur en la India. Asia es el continente más poblado, concentra a la mitad de la población mundial. En los últimos años ha alcanzado un significativo crecimiento económico. Entonces, para ver más o menos cómo es la idiosincrasia de estos lugares, de estos pueblos, su cultura, su tradición, sus estilos, ¿no? Incluso sus estilos arquitectónicos, sus estilos urbanísticos. Lo mismo en Nueva York, Estados Unidos. Dice América es el segundo continente más grande del mundo. En el norte se encuentran Estados Unidos, un país de gran desarrollo económico que atrae a numerosos migrantes, ¿no? Es el boom de las migraciones, por así decirlo. Entonces, como luce, con un aspecto urbanístico también propio, con un estilo propio, y pues con sus características y su idiosincrasia propia, ¿no? El área de América, concretamente, ya para ir aterrizando en nuestro territorio, América tiene una superficie de 42.044.000 kilómetros cuadrados. Es el segundo continente más grande del mundo, porque el primero es Asia, ¿no? Entonces acá tenemos ya una información muy valiosa, ¿no? Ya conocemos cuál es la superficie de América en kilómetros cuadrados y sabemos que es el segundo continente más grande del mundo. El primero es Asia. Ubicación de América en el hemisferio occidental. ¿Por qué hemisferio occidental? Porque si trazamos el meridiano de Greenwich, la línea paralela, está del meridiano hacia la longitud oeste, oeste u occidente. Entonces se le considera que está hacia el hemisferio occidental. Está el hemisferio occidental, sus límites son al norte, con el océano glacial ártico, al sur con el estrecho de Drake, hacia el este con el océano Atlántico, el océano Atlántico, y hacia el este hacia el oeste con el océano Pacífico, ¿no? Casualmente nuestro país también está rodeado o está bañado en su litoral por el océano Pacífico, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos acá los límites de nuestro continente. En nuestro continente encontramos también a uno de los países que nos llama la atención, que es Canadá. Aquí están sus dimensiones: 9.984.670 kilómetros cuadrados, y es el país más extenso de América y el segundo del mundo, ¿no? Entonces ahí está el segundo país más grande del mundo. Este país, Canadá, es 20 veces más grande que España, 28 veces más grande que Alemania, 5 veces más grande que México, 195 veces más grande que Costa Rica. Pero en América también, a pesar de que encontramos a Estados Unidos, que es un país potencia mundial y uno de los más ricos y poderosos del mundo, también encontramos a países muy pobres como Haití. Haití es el país más pobre de América.
su población tiene grandes limitaciones para acceder al agua potable, a la educación, a los servicios médicos. La situación de Haití se agravó con el terremoto del 2002, el terremoto que el 12 de enero de 2010 destruyó esta ciudad, muy conocido por Port-au-Prince y varias de las principales ciudades del país. Se estima que para reconstruir Haití se necesitaron 14 mil millones de dólares, ¿no? Eso es menos de la décima parte de lo que se gasta en Estados Unidos en armas cada año. Pero, sin embargo, es un país extremadamente pobre en un continente donde hay extremadamente ricos. Y cuando hablamos de Latinoamérica, acá vamos a conocer a qué se le conoce como Latinoamérica. Corresponde a México y a todos los países de Centroamérica, las Antillas y Sudamérica. Esta región se está caracterizada porque está caracterizada, acá tenemos el predominio del uso de los idiomas español y portugués. En algunos lugares se habla inglés y francés y hay millones que usan idiomas indígenas. Predominio de la Iglesia Católica con un fuerte crecimiento de otras comunidades cristianas. También se ha producido un profundo mestizaje entre descendientes de europeos, africanos e indígenas. Pues, ¿qué está haciendo referencia con el predominio de los idiomas español, portugués, francés, inglés? Está haciendo referencia a idiomas que tienen sus raíces en el latín. Entonces, de alguna manera, por eso se le dice Latinoamérica. ¿Por qué? Porque sus idiomas eh, tienen unos orígenes muy marcados y dependientes del latín. Predominio de la Iglesia Católica y un fuerte crecimiento de comunidades cristianas, ¿no? Entonces el cristianismo, Latinoamérica de alguna manera es la cuna del cristianismo, también se le considera, ¿no? Está la Iglesia Católica fuertemente presente y a la vez están las otras comunidades cristianas, ¿no? Que cada vez son más y se dispersan, pues, ¿no? Se ha producido un profundo mestizaje entre europeos, africanos e indígenas. Entonces, aquí está haciendo referencia a las etnias, multietnias, pluriculturales, multiculturales, ¿no? Ahora ya llegamos a nuestro amado país. Entonces decíamos que en relación a la línea ecuatorial, nuestro país está en el hemisferio sur, línea ecuatorial abajo, hemisferio sur. También se le conoce como hemisferio austral, o hemisferio meridional, o hemisferio marítimo. Entonces son sinónimos de sur, ¿no? Sinónimos de sur, austral, meridional, marítimo. Va en el extremo norte de nuestro territorio, o sea, cercana a la línea ecuatorial, está a los 0 grados, 1 minuto 48 segundos de latitud sur, que es el punto más cercano a la línea ecuatorial, hasta los 18 grados, 21 minutos 8 segundos de latitud sur, frontera con Chile, ¿no? Eso es en relación a la línea ecuatorial. Pero en relación al meridiano de Greenwich, va a estar en el hemisferio occidental, o también se le conoce como oeste, occidente o poniente, desde los grados 68 grados, 39 minutos 27 segundos de longitud occidental, es decir, en esta parte, frontera con Bolivia más o menos, hasta los 81 grados, 19 minutos 34,5 segundos de longitud occidental, ¿no? Estamos hablando del meridiano de Greenwich y esas son las coordenadas, por así decirlo, de nuestro territorio. Entonces, lo que decíamos que América es un gran continente con realidades sociales, políticas y económicas muy distantes y hasta opuestas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay extremadamente ricos y extremadamente pobres. Aunque la mayoría de los países son liberales, capitalistas y democráticos, hasta la década de 1980 existieron dictaduras de tipo capitalista. Cuba sigue siendo una dictadura de tipo comunista. Las diferencias entre los distintos modelos demográficos hasta que el Estado sea más o menos estable. Existe una América rica, la más rica del mundo, y una América pobre, la más pobre del mundo. Entonces, esa es la paradoja de nuestro continente, ¿no? Que
pesar que tenemos la potencia mundial que se convierte en el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, existen también países, y la mayoría de países que son los más pobres del mundo, en un continente donde están los países más ricos del mundo. Entonces esto hace que a Latinoamérica se le considere y se le conozca hoy en día como el patrio trasero de Estados Unidos. ¿Qué más encontramos? Encontramos que Estados Unidos es la mayor potencia económica del mundo, como ya dijimos. Sus empresas multinacionales, quiere decir que operan en varios países a la vez, operan por todos los países, manejan presupuestos superiores a muchos de los países del mundo. O sea, esas empresas tienen un gran capital, una gran concentración económica, monetaria, que superan al presupuesto de cualquier país del mundo, ¿no? También son empresas que controlan o influyen en las decisiones políticas de los países más débiles, de lo que no se liberan buena parte de los países americanos. Ahí está lo que se confirma como el patrio trasero, ¿no? Como tienen gran potencial económico, pues condicionan a los países, condicionan a cambio de los emprestitos, de los préstamos, ¿no? Entre ellos está pues Perú, es un país dependiente que ha firmado los emprestitos y por tanto debe, y como debe, esto le condicionan y pues influyen en las decisiones políticas. Estados Unidos tiene una influencia decisiva en las relaciones internacionales, especialmente en el continente americano. ¿Por qué? Porque es una potencia y nos ha condicionado y pues nos maneja de alguna manera a través de sus empresas multinacionales, de su poderío militar, de su poderío diplomático, etcétera, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, la intervención política y militar directa de los Estados Unidos en los países de América fue decisiva para el devenir del continente. Entonces Estados Unidos derrocaba gobiernos. Ejemplo, Salvador Allende, donde Chile, el Plan Cóndor, Perú, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces son intervenciones directas de Estados Unidos para sabotear gobiernos, derrocar gobiernos. Bien, básicamente esa es la información que se les ha querido compartir y pues ahí tienen al alcance también la infografía para que se pueda desarrollar las actividades que se les propondrá. Muchas gracias. Bendiciones.